misterio. Un estado que domina por el miedo. Una ciudad sumergida en un infierno. Se va la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Estamos nuevamente al aire en una nueva edición de Vanguardia Obrera. El capitalismo convierte todo en negocio, en dinero, en ganancia. Uno de los casos más dramáticos es el de la salud, pues esa condición lleva no a una mejor atención para el pueblo, sino a que tengan buen servicio los que pueden pagar por ello. Dice uno de los documentos que se pueden encontrar en Revolución Obrera. El sistema de salud en manos de los capitalistas privados, por su naturaleza no puede mantener infraestructura ni trabajadores que sean rentables, siendo esta la causa principal de que no exista personal suficiente, ni instalaciones, y que los centros hospitalarios y unidades de cuidados intensivos colapsen. Frecuentemente los reconocimientos públicos de los gobernantes hacia el personal de la salud hipócritamente ocultan que han sido sacrificados por el capital privado y los gobiernos a quienes tampoco su salud importa. Muy buenas noches, José. Muy buenas noches. Muy buenas noches para toda la audiencia que nos acompaña. Esperamos que repiquen esta transmisión y que vaya creciendo con los minutos, con el paso que vamos desarrollando en esta jornada. Hoy contamos con una edición muy especial, porque tenemos 3 invitadas de lujo en este programa de Vanguardia Obrera. Nos acompaña la compañera Marta, una trabajadora del Hospital de la Misericordia. Si me está escuchando, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Igualmente estamos con la participación de Amparo, una destacada dirigente sindical y trabajadora del Hospital de Caldas. Muy buenas noches, Amparo. Sí, compañeros, buenas noches y muchas gracias por invitarme. Y un saludo especialísimo también para la compañera María Elena, de la Escuela Sindical María Cano. Buenas noches, compañeros, y muchas gracias por la invitación. Perfecto, ya estamos todos listos. Entonces vamos a darle inicio a este programa que titula El cierre del Hospital La Misericordia de Calarcá es un crimen del régimen. Bienvenidos. El régimen prometió el año pasado, en el inicio de la pandemia, que apoyaría el sector salud.
pues era una prioridad para atender la crisis sanitaria. El cierre del Hospital La Misericordia en Calarcá, por falta de recursos, es la evidencia de la indiferencia de la mafia uribista y las clases dominantes con la tragedia del pueblo. ¿Cómo responder a tal oprobio? Bienvenidos a Vanguardia Obrera. Bueno, vamos a pasar al resumen de noticias. Les informamos a nuestros oyentes que el viernes 17 de septiembre, trabajadores tercerizados de la empresa temporal Unión Temporal FES, quienes en realidad trabajan para EMCALI, han organizado el sindicato Sinaltracep y se han lanzado a la huelga. Los compañeros son los encargados de la lectura de medidores, repartidores de factura, revisores de servicios, que vienen siendo atropellados por la temporal con extenuantes jornadas laborales, sin derecho a descanso y el despido sin justa causa. Saludamos la decisión de los compañeros y llamamos a la solidaridad y unidad de este conflicto con la lucha general que se está gestando nuevamente. Porque leyes como la Ley 50, que son la causa de fondo de la situación de estos trabajadores, debe ser derogada con el próximo levantamiento popular, tumbando la dictadura uribista e instaurando un gobierno de obreros y campesinos. Y en el plano internacional, continúa la tragedia de los migrantes, especialmente haitianos, que huyen de mil y una desgracias de ese país. Han atravesado toda América tratando de llegar a Estados Unidos. Actualmente hay 10.000 de ellos atrapados en Texas. Piden autorización de estadía. El gobierno de Joe Biden no da respuesta y la indiferencia de los Estados Unidos es la demostración de que los capitalistas ahitos de riqueza no cuentan con humanidad y por tanto no deben seguir dirigiendo la sociedad. El capitalismo imperialista debe ser barrido de la faz de la tierra con la revolución proletaria mundial. El Estado y las contradicciones de clases dominantes. La semana pasada fueron noticia las costosas moneditas que el régimen de mafia mandó hacer. Una muestra más de que el uribismo no le interesan en nada las necesidades de las masas, las cuales se han agudizado aún más en medio de la pandemia. Salud, alza de salarios, trabajo, alimentación. Más de 40 millones de pesos que la mafia se gastó en unas monedas suntuosas e innecesarias. Mientras el pueblo colombiano sufre en carne propia las consecuencias de vivir bajo el capitalismo. Por eso, el pueblo debe prepararse para gobernar, construyendo un nuevo Estado, barato, de administración sencilla y dirigido por los obreros y campesinos. También se supo que a pesar de que en medio del paro nacional iniciado el pasado 28 de abril hubo casi un centenar de manifestantes asesinados a manos de policías, apenas se ha formalizado el juicio del mayor de la policía, Jorge Mario Molano, quien asesinó a un joven en Ibagué. El juicio quedó programado para el próximo 25 de noviembre, dejando en total impunidad no solo al resto de policías que dispararon contra las masas, sino principalmente tanto a los representantes políticos del régimen uribista, como a la burguesía y a los terratenientes. Eso sí, los verdaderos responsables del asesinato de hombres y mujeres del pueblo a manos del Estado. Ni perdón ni olvido a los asesinados del pueblo. La semana pasada, Iván Duque, el presidente títere de la mafia, sancionó la nueva reforma tributaria que ya se había aprobado en el Congreso, con el mentiroso nombre de Ley de Inversión Social. Finalmente, el régimen pasó por encima del sentir de las masas populares, que por varios meses protestaron en las calles de forma beligerante, no solo contra la reforma tributaria, sino contra el terrorismo de Estado, la matrícula cero, contra la reforma a la salud, entre otras exigencias. Las masas estuvieron a la altura y de forma decidida enfrentaron al régimen de la mafia, que debe seguir siendo confrontado por medio de la lucha directa, desechando las ilusiones en la farsa electoral,
que apaga el fuego de la lucha y sirve a los intereses de la dictadura de las clases dominantes sobre el pueblo. Por eso llamamos una vez más a que solo... Muy bien, después del resumen de las noticias, entonces vamos a entrar en materia. Nuevamente, muy contento de tener a las compañeras aquí acompañándonos con nosotros, que seguro nos van a contribuir con todo su conocimiento y con toda esa experiencia para desarrollar este importante tema. Importante porque aquí estamos hablando del cierre de un hospital. Y para poner algo en contexto la situación, tenemos que decirles a nuestros oyentes que estamos hablando del Hospital de la Misericordia del municipio de Calarcá. Calarcá es el segundo municipio más importante del departamento del Quindío, luego de su ciudad capital, que es Armenia, en un departamento principalmente cafetero y que basa su economía en el café principalmente y en el turismo. Una cifra que nos permite ver la importancia de lo que estamos hablando de este municipio tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de habitantes que tiene. Calarcá está, según censo del 2020, con una cantidad de habitantes de 74.890, comparado con Armenia, que es la capital, que tiene 295.000 habitantes, y con el total del departamento del Quindío, que son 540.000. Como vemos, pues es una proporción inmensa cuando hablamos del municipio de Calarcá. Respecto al hospital, tenemos que decir que es un hospital de mucha importancia, que atiende, según las cifras, a más de 100.000 habitantes de Calarcá, de los municipios circunvecinos y algunos incluso del cercano, del que limita con ese departamento, que es el norte del Valle. El departamento también tiene ahí, entonces vemos el peso pues tan grande que tiene. Quiero mencionar también que el cierre del hospital de la Misericordia tiene que ver con una política general, no es un caso aislado, sino que ya todos sabemos que efectivamente eso obedece a una política general del Estado, y que lo que hace es ahogarlos de distintas maneras con la intención de seguir con su política de privatización. Y el hecho, son dos hechos por lo menos que quiero mencionar, que muestran la contundencia de eso. Por un lado, la quiebra a la que los ha llevado la deuda de las EPS, que son las que realmente tienen el jugoso negocio de la salud, que permanentemente todos los días están apañando dinero con todo lo que ellos reciben de sus afiliados, y que recibiendo todo ese dinero no lo transfieren a las instituciones prestadoras de salud, como lo son los hospitales. Esa deuda del Hospital de la Misericordia, que ascendió a 16.000 millones de pesos, y que según los datos tiene dentro de sus deudores a entidades como Medimás y como la nueva EPS dentro de los mayores, que les están debiendo, es decir, los ahogan realmente pues en ese sentido. Y además de eso, el déficit presupuestal, que rápidamente creció, pasando en el 2019 de un déficit presupuestal de 3.200 millones en el 2019 a 7.100 millones en los primeros 6 meses del 2021, e incluso, según algunos informes, dicen que puede estar llegando ya a los 9.000 millones. Y con eso quiebran efectivamente las EPS. Pero además a eso hay que sumarle un tema terrible realmente, pues, que nos permite ver lo que es el Estado y lo que es sobre todo pues el gobierno pues en este momento de los paramilitares que están en el gobierno, que dentro de sus mentiras a propósito de la pandemia, anunciaron en plena pandemia el año anterior el decreto 444 para atender la crisis sanitaria. Billones, óigase bien, billones sacados de las arcas del Estado, es decir, del dinero del pueblo, que si hubiera sido realmente para atender la pandemia,
necesariamente habría tenido que ir directamente a los hospitales, a sus trabajadores, a la infraestructura y a todo lo que necesita esa red pública para beneficiarla directamente. Pero no fue así. Y una prueba pues contundente de eso es lo que se está viviendo en el Hospital de la Misericordia. Y vemos que no es una política, ya para darle paso a la primera de nuestras invitadas, que no es una política aislada, no es el caso específico solamente del hospital en Calarcá, porque las mismas cifras muestran que durante la pandemia se cerraron varios hospitales. Ya son 16 hospitales públicos los que se encuentran en medida de intervención forzosa por parte de la Supersalud. Y este es el octavo intervenido durante la época de la pandemia. En el 2020 fueron intervenidos el San Marcos de Sucre, el de San Diego de Cereté, el de San Rafael de Leticia, el Julio Méndez de Santa Marta, el de San Francisco de Asís de Quibdó. En noviembre fue intervenido el Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, y en el 2021 ya van el Hospital Local de Calarcá y ahora el de la Misericordia en el Quindío. Es decir, es una política claramente de Estado, y por eso es muy importante que le prestemos atención a esto, porque esto no es un problema que atañe, que competa solamente a los trabajadores de ese hospital, sino que es un problema que atañe a toda la comunidad. Y es una política que tiene que ser rechazada, enfrentada por toda la comunidad. Entonces, nos interesa saber de primera mano cómo es que está la situación, cómo es esa situación particular, que nos comente bien todos esos aspectos para la compañera Marta. Entonces, por favor, cuéntenos cuál es desde su óptica, desde lo que usted conoce directamente, cuál es la situación en la que está ahorita el Hospital La Misericordia. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Muy agradable poder contar con ustedes, que nos han apoyado desde María Cano, la verdad, y que ahora pues haya como tanta gente ayudándonos a replicar lo que pasó en el hospital. Esto empezó todo con un cuento politiquero, como en todas partes. El gobernador, cuando repartió la mermelada, entonces le dio a cierta candidata unos puestos y unos hospitales y unas entidades, entre esos la Contraloría, entre esos el Hospital de Calarcá y el hospital el de Armenia, el principal de Armenia, también se los dio a esta gente. Estaban enamorados, acabaditos de ganar, entonces todo muy bien, ¿cierto? En este momento, desde principio de año, finales del año pasado, empezó la pelea entre el gobernador y pues la señora. Entonces se divorciaron políticamente, entonces empezamos a pagar los platos rotos los que estábamos en el medio, o sea, los hospitales. Eso por un lado. La crisis que traen los hospitales con ese lastre de la ley 100, pues esa también es otra de las mayores causantes de la crisis hospitalaria. Esta gente que llegó al hospital llegaron con un presupuesto reducido, digámoslo así. Les dijeron que había que realmente tratar pues el hospital, como decía alguien por ahí, con pinzas quirúrgicas, y ellos lo cogieron con un alicate, que es un ejemplo pues muy veraz de lo que pasó. Entonces ellos hicieron una contratación para poder cubrir todas esas prebendas políticas con las que llegan allá, y contrataron una cantidad de gente ganándose en unos salarios mínimos de 3, 4, 5, 6, 10, 7 millones de pesos, medio tiempo. Y pues esto que ocasionó que en mayo el hospital ya tuviera el 74% del presupuesto comprometido, y que en agosto ese presupuesto prácticamente se hubiese acabado. Hicimos unos plantones, ya veníamos evidenciando lo que iba a pasar. Hicimos plantones más o menos 15 días. Cuando entramos, porque a ellas les dieron como un contentillito pues de pagarles 2 meses, ese primer plantón les estaban debiendo 3 meses.
hicieron unos acuerdos con la cooperativa porque aparte de eso casi todo el personal estaba tercerizado. Entonces les dieron un contentillo, les pagaron 2 meses y con eso pues sí, nos entramos. En esas ya llegó la crisis, y los primeros que salieron, que empezaron a mermar, pues especialmente fueron los que estuvieron afuera. Esas niñas fueron despedidas, como 60 empleados. Bueno, en este momento no les han pagado todavía ni un sueldo de los otros que ya les quedaron debiendo. La crisis siguió, ya no eran 2 ni 3, ya estábamos en 4. Hubo una gente que le dieron como un ultimátum que di al gerente que si no pagaba pues iban a ir. Le importó muy poquito y dijo, no, pues yo plata no tengo para pagarles. Entonces, sí, bien pueda, váyanse. Fue como la respuesta así muy miserable. Váyanse y se fueron. Se quedaron como 6, 7 personas, la verdad muy poquito. Los que somos de planta somos muy poquitos, el resto son los tercerizados. Se quedaron algunos y sobrevivieron un día y una noche. Al otro día ya les llegó a los que se quedaron, que no habían en ese paquete grande, les llegó la carta que definitivamente el hospital se cerraba. El viernes, bueno, entonces cerraron las puertas, casi que tiraron los pacientes a la calle que estaban hospitalizados. Eso fue remitido a la carrera y los que no denles de alta. Y estuvimos prácticamente 20 días al sol y al agua porque nos sacaron de la institución, nos dijeron ustedes aquí no entran más. El subgerente administrativo que hace parte del tercio, que inicialmente eran los amigos del gobernador, pues ustedes no tienen nada que entrar pues porque no tienen facturación, no tienen quien les facture nada, entonces no, ustedes ya no pueden entrar a la institución y nos dejaron allá afuera del hospital. En esas llegó unos chicos de la primera línea, se tomaron el hospital la parte de afuera exigiendo pues unas denuncias y unas cosas que ya veníamos haciendo por medio del sindicato y bueno, los trabajadores. Entonces, ellos llegaron, cerraron el hospital. ¿Cómo así? ¿Aquí qué pasó? Echaron la gente, cerraron el hospital, ellos se tomaron la parte de afuera del hospital y nosotros en la esquina, pues al sol y al agua. En esos 20 días no se preocuparon por decidir qué hacían ni con el personal de planta y pues mucho menos pues con la otra gente que ya se había ido. Así estuvimos esos 20 días esperando la Supersalud que iba a ser. El viernes, este viernes, llegaron como 15 funcionarios de la Supersalud y tomaron forzosamente el hospital. Le quitaron la gerencia a este señor, digámoslo, lo sacaron pues sacado porque él no se quiso ir nunca, él dijo que no se iba, que porque hacía las cosas bien. En este momento, desde el viernes para acá, el hospital está intervenido. 2 días antes ellos habían tratado de abrir las urgencias, pero pues muy mediocremente porque pues sin personal, con el poquitico personal que vemos de planta, pues no se suplen todas porque no tenemos todos los perfiles de lo que se requiere. Entonces abrieron muy mediocremente, sin laboratorio porque no hay sino una bacterióloga, tenemos un horario pues limitado y sin rayos X, sin interdependencia de servicios. Entonces, hasta ahí les llegó como lo bueno, pero ¿qué hicieron con eso? Como aplacar un poquito la cosa, 3 días, miércoles, jueves y viernes. El viernes les llegó a Super, este señor salió pues como Pepa de Guama de ahí, le dijeron usted ya no va más. Llegó un agente interventor y la superintendencia a partir de ya se toma el hospital. Ya hoy tuvimos el primer acercamiento pues con este señor, él tiene toda la actitud, él dice que no viene a cerrar el hospital. Él viene de sacar 5 hospitales de la crisis, dice que a pesar de toda la tragedia que tiene encima, él lo ve viable y con posibilidades de que reabra los servicios, porque no somos un hospital de primer nivel, somos el único hospital de segundo nivel del departamento. Entonces, eso quiere decir que prestamos primero y segundo nivel de atención. También está colapsado el San Juan de Dios, porque en este momento el hospital no está atendiendo partos. Bueno, eso es una cosa en cadena
pero pues lo que vemos es como la indiferencia, no solo de la comunidad, porque una comunidad indolente que le importó poquito que le cerraran su hospital, eso como se vio, pues en la eh, poco acompañamiento que hicieron algunas personas que hicieron marchas, se manifestaron, bueno, cantidad de cosas. Muy poca la participación de los calarqueños, son la población en este momento, según las cápitas y todo lo que hay registrado, son 80.000. Se atiende, como decía el presentador del programa al inicio, se atiende gente del norte del valle y pues toda la comunidad quindiana que son, tenemos de todos los municipios, que son 12. Entonces, la verdad es como eh, un alivio que se le da al San Juan de Dios, que en este momento está colapsado, porque son los únicos que están hospitalizando COVID. Entonces, colapsados con la pandemia y pues colapsados con los servicios de Calarcá, porque Calarcá en este momento estamos sin una buena atención, la verdad. Solamente está medio funcionando urgencias y mientras que este señor llega a este desastre que dejaron estas personas, entonces pues se va a demorar un poquito como la reactivación, y cerrar fue muy fácil para ellos, pero volver a organizar todo lo que se tenía construido va a ser bien complicado. Bien, Marta, quisiera de pronto preguntarle, en época de pandemia, cuando el Estado, cuando el gobierno pues dijo que iba a sacarse una cantidad de recursos precisamente para aliviar y para inyectarle pues al sector salud, tanto a nivel de infraestructura como de salarios, ¿cómo vieron ustedes pues allá desde de la posición de ustedes la actitud del gobierno nacional pues y departamental y local? No, la verdad, eso no se vio. El único reconocimiento fue algo que dieron por ahí, es una plata que nos dieron y no a todo el mundo les llegó. Recursos muy pocos, limitados. En los últimos días estuvimos hasta mandando pruebas PCRs, los antígenos pues para COVID, sin guantes, porque estuvimos unos días de tanta crisis antes del cierre que no teníamos un par de guantes. Entonces, imagínense, eso decía un diputado de la Colombia Humana, que es el opositor a toda esta otra gente ahí en esa gobernación. Decía, ella daba unos indicadores excelentes del manejo de la pandemia y el gobernador se ganó, es que el mejor, no sé qué título, es que el mejor departamento de manejo de pandemia. Y con el hospital de Calarcá cerrado en este momento, con recursos, pues que yo diga, llegaron implementos para el hospital, ninguno. El hospital tuvo que hacer adecuaciones, unas áreas que se las habían acabado de construir y de adecuar, las remodelaron para poder hacer como unos sellamientos, o sea, hacer más inversión para que ellos ni siquiera nos pagaran las vacunas al precio que ellos decidieron pagarlas, no las pagaron. Dicen que a 10.000 y ya resultaron pagándolas es que a 5.400 pesos. Ni siquiera están reconociendo lo que los hospitales gastan en la vacunación como tal, que es el personal, los insumos, la papelería, o sea, todo de cuenta los hospitales y la inversión, el gobierno no está cumpliendo con lo que quedó. Hasta hace muy poco llegó dizque unas plata de unas poquitas dosis, pero cuando nosotros empezamos el plantón y prácticamente cuando se suspendió, porque en Calarcá hace más de 20 días estuvo sin vacuna COVID, la población del municipio sin segundas dosis y sin primeras y sin nada, no habían pagado nada de la vacunación, que uno dijera, eso es un alivio porque teníamos ya aplicadas más de 35.000 dosis. Hombre, esta gente está muy mal, ¿por qué no les mandamos la plata de las 35.000 dosis? Así sea la miserableza que la van a pagar, pues la plata no había llegado. Salarios, ninguno. Dotación para el hospital de Calarcá, ninguna. La verdad, si llevaron por ahí un día dos campanas para aislar pacientes, eso fue del mundo, pero de verdad, recursos para el hospital y en este momento, en esta crisis, por ahí estuvo el gobernador en Bogotá, yo la verdad no sé qué habrá conseguido porque ni siquiera dijo,
No sé si fue que lo que consiguió lo va a guardar para esta crisis y ahora que ya está la super salud ahí, pues la verdad no sabemos si consiguió algo porque él ni siquiera ha dicho, pero al hospital no le ha llegado realmente nada, podríamos decir que nada. Realmente es una demostración de que el Estado pues tiene una política general frente al sector salud que tiene que ver precisamente con eso. Es decir, recortar todos los recursos, quebrar los hospitales precisamente para entrar a ese proceso de cierre y entregarle al capital privado para que los administre. La única manera de detener eso es con la organización misma, tanto de los trabajadores de la salud como de la comunidad. Entonces quisiera saber de pronto en algunas pocas palabras tuyas que nos comentes cómo se dio eso a nivel, es decir, ¿hay organización sindical de ustedes? ¿Cómo fue la movilización? ¿Cómo ha sido el apoyo y la difusión del conflicto? Porque ahí está la base para poder efectivamente conquistar unas mejores condiciones tanto para los trabajadores como para la comunidad. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo podemos mirar ese panorama? Bueno, esa partecita, como un poquito lejitos al sindicato, tenemos sindicato de la salud, pero estaba, desafortunadamente en esta pandemia se llevó el presidente. Entonces él no alcanzó como a entregar todo lo que él tenía, todo el conocimiento, ¿cierto? Era un líder y un acompañante pues de la causa, este señor era excelente. Entonces nos cogió esta crisis sin presidente, con una niña encargada que cuando hicieron la elección no quedó, y que el nuevo señor que quedó, pues hasta que estoy esperando que me llegue el pronunciamiento, que estoy llegando esto y lo otro, y pues realmente por parte del sindicato, pues yo la verdad lo sentí muy poco, ¿cierto? La comunidad también muy alejada. Que sí, pues la verdad a mí me parece que nosotros somos los que habemos de planta que pertenecemos al sindicato. Nos hemos dado la lucha pues en las manifestaciones, las salidas, los plantones, bueno, hemos hecho muchas cosas. Y pues la perla así como más grave, que es así, hemos tratado de hacer la denuncia, es que la Contraloría nos trató de chismosas a las personas que fuimos y hicimos las denuncias, que porque en el hospital no estaba pasando nada y que nos habíamos era unido con el gobernador a hacerle como la mala atmósfera al pobrecito gerente que no hacía sino trabajar por el hospital. Entonces nos fue muy mal que el superintendente departamental lo trate a usted de chismoso, te va a contar lo que está pasando en su institución, pues parte desde ahí lo mal que estamos con los entes de control. Que a usted un contralor departamental le diga, chismosa, a mí no me traiga chismes, cuénteme cosas que sean verdaderas, pues la verdad eso da como mucha... Entonces esa es la peor experiencia que vimos, la lucha que hemos dado. Así fue. Estamos reportando un corte ahí de la señal de Marta. Entonces, ¿Mejoró? mira, vamos a hacer... ¿Aló? ¿Sí? Sí. Continúa, sí. ¿Me escucha? Sí, señora, perfecto. Bueno, entonces, no sé, ¿me alcanzaron a escuchar lo último? Sí, perfecto. Bueno, entonces, bueno, eso es como lo más triste. Por ejemplo, que usted diga no cuenta con los entes y que los entes estén haciendo lo que realmente deberían de hacer y no ponerse de un lado del partido, tomar partido en una de las dos, en los dos frentes, o sea, tomar partido y defender una gerencia con todo lo que hizo, pues gravísimo. Eso sí nos pareció pues, muy grave. Muchas gracias. Bueno, ahorita más adelante te voy a dar otros minutos para que nos comentes sobre otros aspectos. Me interesa mucho ahorita poder escuchar la experiencia de la compañera Amparo, porque ella vivió en carne propia la experiencia del Hospital de Caldas y tiene mucho que nos puede aportar sobre eso. Entonces quisiera que ella nos comentara pues cómo fue lo que vivió allá y lo relacionara obviamente con la situación actual de ahorita. Compañera Amparo, tiene la palabra.
Sí, compañeros, buenas noches. Reitero pues mi saludo y quiero empezar diciendo que no solo las armas matan, cerrando hospitales, también se asesina al pueblo. Y también quiero decirles que lo que está pasando en el Hospital La Misericordia de Calarcá es el resultado de la Ley 100. Nosotros tenemos como trabajadores de salud y como comunidad que luchar por un nuevo modelo de salud, porque el resultado de la Ley 100 es la quiebra económica del sistema por la corrupción, y debido también al caos administrativo. Es una insuficiente y inequitativa atención a las necesidades de la población. Las deudas de las EPS, tanto del régimen contributivo como subsidiado, y una cantidad de tutelas que se ven abocados los usuarios a colocar por la mala atención que se está prestando. Pero debido a todo esto, vuelve y se repite, compañero, la historia. Escucho a la compañera Marta y efectivamente miramos cómo los hospitales llegan a eso mismo porque nosotros, la Ley 100 convirtió la salud en un negocio muy lucrativo. ¿Y quiénes son los que están pagando esto? Los pobres, el pueblo en general, el pueblo. Y efectivamente abocan a los hospitales a las quiebras, porque si los hospitales no son autosostenibles, lo llevan a esto. Y el Hospital de Caldas no fue ajeno a esta situación en junio del 2018, pero pues es una experiencia bonita. ¿En qué sentido? En junio del 2018, el sindicato de nosotros, soy trabajadora de la salud, dirigente sindical, orgullosa de esto, ya veíamos cómo también pasaba más o menos lo mismo. Se nos debían 7 meses de salario, pero los trabajadores, con su vocación, con su devoción, con su ética, seguían yendo a trabajar. Pero sí nosotros empezamos a hacer un contacto directo, no solo con los usuarios de la salud, sino con los trabajadores de otras organizaciones y con el pueblo en general. ¿Para qué? Porque veíamos lo que se avecinaba, que era el cierre de los hospitales, la privatización de la salud, porque como es un negocio tan lucrativo, ellos van no solo detrás de las infraestructuras, sino de los contratos de los trabajadores. No, por tanto, nosotros alcanzamos a hacer ese análisis y logramos hacer unidad con usuarios, con trabajadores y unir a las bases. Eso no quiere decir que en el Hospital de Caldas en ese momento, junio del 2004, no hubiesen trabajadores ya tercerizados, sí lo sabía, pero nosotros logramos tener, además se tenía un comité de base dentro del hospital, que cuando llegó ese día, nosotros pudimos, a través del llamado que se hizo rápido, porque el hospital lo cerraron a las 9 de la noche a través de un consejo de seguridad, todos los politiqueros de la ciudad de Manizales, llamar a la comunidad, y la comunidad sí respondió, y nosotros respondió tanto así que nosotros logramos mantenernos hasta el 17 de noviembre del 2004. ¿Por qué? Porque no solo nosotros como trabajadores, sino el pueblo en general respondió al llamado para respaldar el Hospital de Caldas, porque pronto, después del 17 de noviembre, las cosas ya no se dieron y el hospital aún permanece abierto en una parte pequeña, pero terminó siendo un hospital de carácter mixto, porque desafortunadamente cuando se meten los dirigentes sindicales ya a nivel nacional y se meten de verdad las centrales obreras, viene pues a decir que no, mejor dicho, ellos actúan
como apagafuegos, como les hemos dicho, o menguan la lucha de los trabajadores, que eso no se debe dar, porque nosotros tenemos mucha capacidad de lucha y si nosotros logramos organizar un plan de trabajo, hacer esa unidad con los usuarios y los trabajadores y los concientizamos de que es una cosa justa, además es justa porque es que nos vamos a morir en las puertas de los hospitales si no seguimos luchando por ello. Entonces la gente sí responde, lo que no podemos permitir es que lleguen algunos y nos suplanten. ¿Yo qué diría pues del hospital La Misericordia? Bueno, y en el hospital de Caldas la mayoría eran trabajadoras, mujeres aguerridas, berracas, se sostuvieron, nos sostuvimos. ¿Y quién sostuvo esa lucha, compañeros y compañeras que en este momento me escuchan? El pueblo. Aquí llegó gente de 27 municipios que tiene el departamento de Caldas. Nosotros, escucho a la compañera Marta, y efectivamente nosotros estuvimos en un patio, en urgencias del dicho hospital, hicimos una carpa muy grande, pero jamás en ningún momento podemos decir que nosotros aguantamos hambre como trabajadores y como pueblo, porque allí llegó mucha gente y allí hicimos la olla comunitaria, que fue muy bonita y muy disidente, porque ahí se veía la justeza de luchar por la salud, por un hospital que atendía al pueblo en general. Aquí no había pues que el régimen subsidiado, el régimen contributivo, sino que en el hospital se atendía a todo tipo de población, tuviera o no tuviera plata. Aquí no es que si usted paga o no paga. Entonces la gente se sentía muy identificada, el pueblo muy identificado, porque con ese tipo de lucha, o sea, yo creería que a la gente hay que llevarle ese tipo de conciencia, tenemos que luchar y ahora es por cambiar el modelo, porque a nosotros nos van a dejar morir en las puertas de los hospitales, así estemos pagando en el régimen contributivo. ¿Por qué? Porque la compañera también, entonces la gente se identificó, para dejar eso claro, pero ahorita con con la pandemia, también es una cosa bien triste, porque mire que entramos a la pandemia, el gobierno es hipócrita, mentiroso, porque dice que los trabajadores de la salud son héroes. No, ellos trabajan es con abnegación, ellos tienen ética, son responsables, son humanos, y sin embargo así les ha tocado unos turnos bien duros, bien difíciles, de 12 y hasta 24 horas, sin insumos, sin personal. Y es más, lo más grave que siempre hay que denunciar, el gobierno sale de forma hipócrita, lo repito, a decir los trabajadores de la salud, los héroes de la salud, y miremos el tipo de contratación que tienen. Cuando en los hospitales, incluso el sindicato de ANTO sí ha peleado porque el tipo de contratación, y hay algunas leyes que ya lo regulan, tiene que ser una contratación a término indefinido, los contratos que se tenían, contrato laboral y directo con la empresa, y más en cargos misionales. Escuchando, o sea, hay muchas cosas por hacer y es forjar la unidad, porque la compañera dice, sí, estuvimos en carpa, estuvimos con los muchachos que fueron allá, que los muchachos ahora se han destacado por esa capacidad de lucha. Hay que tratar es de unirlos y no permitir que haya ningún tipo de división con los muchachos, porque hacen parte del pueblo y ellos tienen clara la situación de que hay que defender los hospitales, de que hay que hacer alianzas con el pueblo. Y ahora, hoy, hay que tratar de, ya que la compañera dice que ya llegó la súper y que intervinieron en el hospital, es urgente, compañeras y compañeros que me escuchan. Primero, la solidaridad de todo el pueblo colombiano, de los 12 municipios que creo que dijo la compañera que hay allá, hacer una denuncia rápida, puntual, oportuna, y hacer asambleas populares, como también lo que vivimos en el Centro de Salud de Arauca, para que la comunidad no entre a defender el hospital y que es de segundo nivel. Entonces, porque aquí fue pues lo que se hizo cuando nosotros empezamos a ir incluso a pedir solidaridad en los diferentes barrios, incluso en la galería, así llevando una volante y pidiendo solidaridad
y haciendo difusión por todos los medios de comunicación, la gente sí se solidariza. Lo que pasa es que creería yo que hay que hacer más campaña de difusión y llevarle más conciencia. ¿Por qué se necesita el hospital? ¿Quiénes son los culpables del cierre de los hospitales? Un gerente que no gestiona, una ley 100 que acabó con la salud, que la volvió un negocio y un negocio muy lucrativo y que cuesta la vida, muerte del pueblo, porque la atención es muy precaria, que los trabajadores de la salud son los que se la juegan hasta el final y son los que, a pesar de que no les pagan, los trabajadores siguen al frente prestando sus servicios. Y hay que acusar directa, así hayan sacado al gerente, este señor Bernardo, creo que se llama Bernardo Gutiérrez, hay que acusarlo y responsabilizarlo de las muertes que pasen en Calarcá, por el cierre, por lo que pueda pasar ahora, de las muertes que lleguen allí, de las muertes que lleguen a ese hospital, porque él es causante del paseo de la muerte. ¿A dónde tienen que remitir y contrarremitir los pacientes? Porque eso también se vivió aquí en Manizales cuando cerraron el hospital. Descaradamente sacaron, y nosotros decían, hasta los pacientes se lo robaron, y a pesar de que los trabajadores estaban en su lucha, porque nosotros decimos, el hospital lo cerraron, pero los trabajadores con la cabeza en alto luchamos hasta el final, y con un pueblo que nos apoyó. Aquí hicimos una asamblea donde se citó a los 27 municipios y tuvimos una asamblea de más de 5.000 personas, todo el mundo apoyaba, todo el mundo se solidarizaba. Mire, los campesinos nos traían revuelto, por así decirlo, llegaban aquí las mandarinas, los plátanos, la yuca. ¿Por qué? Porque se había hecho, compañeros y compañeras y todos los que me escuchan, esa campaña de difusión, diciendo, es justo rebelarse, es justo luchar, es justo que defendamos el Hospital de Caldas, es justo que el Hospital de Caldas es un referente donde se ha atendido el herido, el rico, el pobre, el mendigo, a toda la gente que llega, incluso, como decía también la compañera, que llegaban del norte del valle. Entonces, no es momento de que nos desilusionemos, sí es momento de denunciar estos politiqueros, el desgreño administrativo que dejan en los hospitales, un gerente que es el generador de gastos y que entonces ¿a qué se dedicó? Ni siquiera ir a cobrarle a las EPS, que son las que se enriquecen cuando son también las causantes de la quiebra y del cierre de los hospitales, porque glosan y glosan cuentas. Y los trabajadores son los últimos, los que se sacrifican, igual que los usuarios, o más llamados usuarios, los pacientes, porque llegan y no encuentran insumos para que un hospital abierto, cuando el gerente no gestionó para los insumos, cuando no gestionó para que haya el personal, no talento humano, no, personal calificado de la salud, que es lo que nosotros somos, trabajadores calificados de la salud y orgullosamente trabajadores de la salud y mal pagos, y que el gobierno es un sinvergüenza cuando sale por todos los medios de comunicación a decir que son los héroes. Nosotros no necesitamos que nos digan héroes, sino que realmente nos paguen a tiempo, y que las contrataciones de los trabajadores de la salud sean de forma directa con los hospitales, que se tenga un contrato de trabajo y que respeten los hospitales, y que hoy, como decía el compañero presentador, no se sigan cerrando, liquidando hospitales, despidiendo trabajadores de la salud, cuando todavía, porque la pandemia no se ha terminado, porque incluso se habla de un cuarto pico en la pandemia. Y el Hospital de Caldas, pues hoy continúa abierto, sí, es de carácter mixto, porque lo que querían efectivamente fue quedarse con la infraestructura, una infraestructura muy bonita, y los privados aquí en Manizales, los entes privados querían la infraestructura. Pero sí tenemos que contar la lucha tan bonita que se sostuvo gracias a la ayuda del pueblo, de los trabajadores, a la unidad que se logró conseguir. Pero también tenemos que decir, y fue
que un punto negativo cuando llegaron aquí los dirigentes de las centrales a decir qué pesar de los trabajadores de la salud, mire cómo tienen hambre, qué pesar de las mujeres trabajadoras, y por ellos compañeros, creo que no logramos más en su momento, pero la lucha que aquí se dio fue muy bonita, una lucha ejemplar, unas mujeres muy valerosas, que valga el reconocimiento, y digo mujeres porque la mayoría de las trabajadoras en el hospital eran mujeres disciplinadas, entregadas, no solo a su labor de auxiliares, enfermeras, personal de aseo, bueno, de todo tipo, porque el hospital tenía más de 1.000 trabajadores en su momento, y sin embargo, y madres, cabezas de familia, y se sostuvieron en la lucha. Creo, compañeros, que nosotros como Supiera trabajadores Amparo, de la pena que me salud, darle un momentico, pero sí, es muy agradable pues escucharla a usted, porque realmente es toda una conocedora de toda esta experiencia, y quisiéramos poder dedicarle un programa entero, y seguro que lo vamos a tener en cuenta para una posibilidad próxima, porque sí, usted tiene mucho conocimiento y mucho que contar. Pero tenemos que darle paso también a los otros compañeros que están pendientes por conversar, y ahorita vuelvo a darle unos minuticos nuevamente, ¿vale? Bueno, hay un aspecto que es muy importante de estos, que a mí me llama mucho la atención, y sobre todo para tratarlo con la compañera María Elena. Tiene que ver precisamente con algo que ha insistido Amparo, y algo de lo que se queja Marta, de cómo ve la situación allá en la región, y es la respuesta que hay de la comunidad, y la forma como ha actuado la gente organizada, es decir, porque ahí está la clave. Porque partamos de un hecho, eso no lo va a solucionar los entes gubernamentales, ni lo van a solucionar la supersalud, ni lo va a solucionar nadie, eso lo tiene que solucionar la comunidad y la gente que está vinculada directamente. Ahí está la clave, y creo que eso nos lo contó de una manera muy elocuente Amparo. Y precisamente María Elena tiene mucho que aportarnos en este aspecto, porque ella tiene que ver con la Escuela Sindical María Cano, y sabemos pues que el movimiento sindical tiene mucho que aportar en este terreno. Entiendo que María Elena tuvo la oportunidad de conocer pues directamente la experiencia allá en Calarcá, e incluso tal vez tuvo la experiencia, el conocimiento también de la situación en Manizales, y ha tenido pues la posibilidad de conocer muchas otras partes, y quisiera que nos enfocáramos en esa parte, ¿no? En la organización, en la movilización y en la lucha, que son los aspectos claves para poder desenredar pues esta madeja que tenemos aquí. Miremos a ver cómo estamos de señal. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, hágale. Más importantes son ya las campañas de 2022, ¿sí? Mientras los trabajadores están sufriendo en carne propia, el no poder llevar el mercado a sus familias, el no poder sostener a sus familias. Frente a las distintas experiencias que precisamente la Escuela Sindical María Cano ha enarbolado, pues uno de los principios de un sindicalismo independiente como la solidaridad de clase. Y de hecho así ha actuado y así ha formado a los trabajadores que han pasado
por esta educación y por los cursos de la escuela. A nivel de la experiencia del Hospital de Caldas y del Centro de Salud de Arauca, es una experiencia muy bonita porque con toda esa lucha contra el sindicalismo burgués, de todas maneras las organizaciones sindicales lograron, a pesar de lo que decía Amparo, pues de que al final hubieran podido tener los triunfos, sino porque en esa lucha, pero lograron, a pesar de eso, movilizar a la comunidad, movilizar a los trabajadores y movilizar a muchas organizaciones sindicales, incluso dirigidas por las centrales obreras, porque los trabajadores y los sindicatos, cuando hay un conflicto, ellos también se sensibilizan. Entonces, a pesar de toda esa lucha, lograron hacer organización y movilizar. Frente a la situación del Hospital La Misericordia, los compañeros organizaron plantones, movilizaciones, pero yo creo que falta, y estamos todavía a tiempo, porque si bien es cierto, está intervenido el hospital por la Superintendencia de Salud, ¿sí? Por la Supersalud, y tiene un año de plazo, yo creo que todavía estamos a tiempo de tratar de hacer un trabajo, si toca desde la base, tratar de ganarse a la organización sindical para una problemática que no solamente afecta a la comunidad de Calarcá, sino que afecta a todo el departamento del Quindío. Es decir, el Hospital San Juan de Dios en Armenia se está colapsando y se viene un cuarto pico. ¿Y cómo se va a atender a la comunidad? Eso es un problema de orden social. Y me parece a mí que es un problema de orden social y que ese problema no solamente lo tienen los compañeros de la comunidad de Calarcá ni del departamento del Quindío, está en el Chocó, está en muchos departamentos que a pesar de esa demagogia, porque es demagogia, es la demagogia de Iván Duque, que los héroes de la primera línea, no, a los héroes de la primera línea los está asesinando a punta de hambre y el pueblo se está muriendo, porque a esos hospitales de segundo nivel no va a ir Iván Duque, no va a ir Sarmiento Angulo, no va a ir el grupo empresarial antioqueño, no van a ir los grandes ricos que existen en el país. No, allá va es nuestro pueblo. Entonces es hora de unir todas esas luchas frente a un gran paro nacional indefinido. Y si el movimiento sindical, mientras damos la lucha para que el movimiento sindical rescate su independencia de clase y decirle al resto de la clase obrera, a los trabajadores, tenemos este problema en el departamento del Quindío, tenemos este problema en Quibdó, hay que unirse a la preparación de un gran paro general indefinido. Hoy estaríamos peor si la juventud obrera y proletaria no hubiera jugado ese papel de vanguardia, que eso es lo otro, toca luchar por la unidad. Esos muchachos de la primera línea, ellos juegan su papel. Hay que ayudarles, claro, hay que ayudarles a elevar la conciencia de clase. Hay que decirles que hay que unirse con los trabajadores, que hay que unirse con los sindicatos independientes. Está surgiendo en el movimiento sindical una rebeldía de los sindicatos más pequeños frente a ese sindicalismo burgués. Y toca luchar por unir esos sindicatos. Hay que unir esos sindicatos en comités pro federación para que jueguen el papel que hay que jugar. Y seguramente van a cumplir un mejor papel que toda esa burocracia desde el Comité Nacional de Paro, que fue evidenciado en el último estallido del 28 de abril acá, un mejor papel que toda esa burocracia de las centrales obreras. Y yo llamo de la burocracia, la dirección, que están más pendientes de las campañas electoreras y sobre todo el beneficio personal e individual. Entonces toca rebelarse, pero rebelarnos con conciencia, organizarnos con independencia de clase y desde ya comenzar a preparar un paro general indefinido.
organizar las asambleas populares, hay que proponerse allá en el departamento del Quindío, hay que establecer relaciones con los compañeros del Chocó, con los compañeros del Valle. Hay que establecer todas esas relaciones para la lucha. Y yo creo que la Escuela Sindical Mariacano módicamente ha jugado ese papel y lo ha hecho. Entonces, en mi participación, incluso pues ya para terminar, con los compañeros que nos desplazamos con un compañero de la primera línea de Manizales, fuimos a visitar el conflicto en Calarcá y a decirle tanto a trabajadores como a los compañeros que estaban afuera en el campamento que es una lucha de todos defender el derecho a la salud, defender el Hospital La Misericordia de Calarcá, porque el problema es común y es de todos, es el pueblo en general, el pueblo colombiano, el que nos vamos a morir porque nosotros no tenemos cómo pagar una clínica privada, ni, ¿sí? O sea, es nuestro pueblo. Entonces yo no sé, yo creo que ahí terminaría pues mi intervención y llamaría sobre todo a no desmoralizarnos, a la compañera Marta, a que desde abajo ir comprendiendo esas ideillas, ir organizando, ir pensando en cómo se organiza y cómo lograr la unidad de la organización sindical con sus trabajadores y con la comunidad para defender el Hospital La Misericordia en Calarcá. Y que viva la lucha de los compañeros trabajadores de Calarcá y del pueblo colombiano y a preparar el paro general indefinido y hacer asambleas populares y comités de paro, compañeros, en todos lados. Muchas gracias, compañera María Elena, por sus palabras, por su experiencia. Con toda seguridad que todo esto nos aporta y a los compañeros y compañeras, sobre todo del hospital en Calarcá, les va a servir mucho pues precisamente para esta lucha que están enfrentando. Yo creo que hay otro aspecto que es muy importante en todo este tema y tiene que ver con que el problema del hospital de Calarcá es un problema que está relacionado directamente con todo el problema de la salud. Y ese problema de la salud, a su vez, que tiene que ver con una política de Estado, una política general, no solamente tiene que ver y está relacionado con la salud como tal, sino que eso hace parte de un plan, de un programa efectivamente incluso ordenado, ni siquiera aquí por el gobierno de turno, sino que hace parte de toda una política general ordenada por el imperialismo y que la única manera de poderla enfrentar esta es enfrentarla conscientemente como una política de Estado. Es decir, el problema de la lucha de clases es material, es objetivo, es real y se vive en carne propia y deja muertos. Y hay que lucharla de esa manera. Y por eso, parte de eso es entender bien cómo es esa relación. Y sobre eso pues quisiera darle la palabra al compañero José para que nos comente cómo ve él esa problemática partiendo desde allá, pero mirándola en su contexto general. Bueno, muchas gracias. Para empezar, quisiera brindar un caluroso saludo a las compañeras. Es una alegría saber escucharlas, escuchar esas mujeres valerosas de nuestra clase, que indica que el futuro es de los trabajadores. Y felicitarlas pues por sus palabras elocuentes, por su posición digna, por su beligerancia y su disposición. Ya respecto al problema en particular, como hemos observado por lo que han dicho las mismas compañeras, el cierre del Hospital La Misericordia no es solo responsabilidad del bandido liberal Bernardo Gutiérrez o los líos pues con su mujer y esas cosas, no, eso es politiquería, es corrupción, es lo normal. No es tampoco el problema de la negligencia o la ineptitud de los actuales gobernantes, sino que es consecuencia de la ley 100 que fue impuesta desde el 93
que convirtió la salud en un lucrativo negocio de los capitalistas financieros, que son los dueños de las EPS. Y frente a esto, pues, no, lo que ha hecho el régimen ahorita y lo que ha demostrado y lo que demuestran estos hechos en particular, es que no les importa un pito la salud del pueblo. Es hipócrita, como decía la compañera Amparo, y es indignante lo que dicen pues los gobernantes, de los héroes y no sé qué, y cuando a la final están asesinando al pueblo, no solamente negándoles el servicio a la salud, sino incluso sacrificando a los trabajadores de la salud. Incluso tenían el descaro pues de proponer y estar empujando el proyecto, acuérdense, el 010, que era darle el puntillazo final a la salud pública, dejar eso ya directa y abiertamente, acabar con lo poquito que hubiera de salud pública y dejar libremente eso al capital privado y a las entidades financieras, y con contratos miserables, incluso por horas y como quieren ellos. Y hay que recordar que el proyecto el 010 fue detenido con la movilización y con el levantamiento que se presentó. Es decir, eso fue frenado, por lo menos como se frenó la reforma tributaria. Y el problema ya de conjunto demuestra que la burguesía, es decir, los capitalistas, no están dispuestos a resolver el problema de la salud pública. No están dispuestos, es decir, no quieren, pero tampoco pueden, porque de por medio está la ganancia. Terminar de darle el golpe a la salud está dentro del proyecto del plan de gobierno, está en la agenda empresarial, junto con la reforma laboral, junto con la reforma tributaria, junto con la reforma pensional, por órdenes de la OCDE y las instituciones del imperialismo. Es decir, no podemos esperar, por consiguiente, ni que las IAS, ni la superintendencia, ni ninguna cosa, ni ningún politiquero vaya a resolver un problema que no están dispuestos no están dispuestas a resolver las clases dominantes. Le toca al pueblo resolverlo. De ahí que la batalla por el Hospital de la Misericordia en Calarcá no es un problema de la comunidad de la región, como decían correctamente las compañeras. Hace parte de la batalla por garantizar salud de calidad para todo el pueblo colombiano. Y esa justamente es una de las banderas de lucha por las cuales el pueblo se levantó desde el 28 de abril. Y ahorita se necesita, como decía la compañera María Elena, preparar mejor las fuerzas para hacer un paro general indefinido. Pero incluso hay que ir más allá de eso. Se necesita, para poder resolver ese problema, es necesario tumbar con la fuerza revolucionaria de las masas este régimen mafioso y criminal. Toda su política durante la pandemia es criminal. Como decía Amparo al principio, no solamente se mata con balas, cerrando los hospitales también se asesina al pueblo. Y hay que hacerlo para que sea el mismo pueblo quien resuelva los problemas. Y en ese sentido, la Unión Obrera Comunista en su portal Revolución Obrera propuso un programa inmediato, y que en lo referido a la salud se propone abolir la ley 100 del 93, enterrar completamente el proyecto de ley 010 del 2020 y rechazar toda reforma que atente contra la salud pública, que debe cubrir a toda la población. La salud tiene que ser gratuita y para todo el pueblo. Por tanto, suprimir además el aporte a la salud que le están cargando del 16% a los pensionados,
controlar y acabar la pandemia realizando pruebas gratuitas masivas y vacunación inmediata de toda la población, fortalecer materialmente y científicamente toda la estructura sanitaria. Que eso no existe, todo eso está en manos del capital privado. Esas son, entre otras, las medidas que propone el programa inmediato que se le propuso pues también al pueblo colombiano para que mediante un nuevo gobierno de obreros y campesinos tomara en ese terreno. Esa, junto con las demás reivindicaciones que han sido exigidas por el pueblo en el levantamiento que se presentó el 28, como resolver la crisis económica, la crisis social, el problema de la educación, el problema ambiental, los problemas de los campesinos e indígenas, el problema de la discriminación y exclusión y opresión de la mujer. Esos problemas, esas reivindicaciones, esas banderas de lucha no se van a conquistar concertando con los capitalistas o confiando en los politiqueros o creyendo que los que se venden ahorita como los salvadores del pueblo van a resolver. No los van a resolver. Es decir, los capitalistas no van a soltar esos suculentos negocios y por tanto le toca al pueblo tumbar al régimen con la lucha revolucionaria. En ese sentido, se necesita generalizar y consolidar, como decían, las asambleas populares que deben ser, han surgido ya, pero toca generalizarlas, y porque son esas las formas embrionarias del nuevo poder del pueblo, de un nuevo poder. Es decir, se necesita tumbar al régimen y que sea a través de esas asambleas que el pueblo ejerza un nuevo poder, un nuevo gobierno. De ahí que se necesita empujarlas, ahorita con mucha más razón, y a propósito de lo que ha pasado con los otros hospitales cerrados, ahorita en las actuales circunstancias podemos revertir eso, incluso aprovechar. Los compañeros en el de la Misericordia tienen una posibilidad excepcional, en la medida en que cuentan con la juventud que se ha dispuesto a luchar, en la medida en que el levantamiento del 28 de abril dejó experiencia en cuanto a las asambleas y porque ahorita indudablemente no están solos. La crisis en la salud se está agravando y eso va a ocasionar que el pueblo tenga que levantarse, y no solamente por el problema de la salud. O sea, existen otras condiciones muy mejores, mucho mejores que lo que se presentó en el 2004 con el hospital de Caldas. O sea que se puede, esa rica experiencia de allá se puede generalizar porque es muy valiosa y ahorita va a encontrar mucha mayor fuerza y en todo el país. Pero además de eso hay que tener en cuenta, no se puede simplemente decir con un paro se va a tumbar un régimen y entonces establecemos un gobierno. No, un régimen criminal que ha respondido a las exigencias del pueblo con el asesinato, con las desapariciones, con el encarcelamiento, con los sicarios. No, toca tumbarlo con la fuerza, y no solamente con la fuerza del paro. Toca generalizar también, organizar mejor los grupos de choque o primeras líneas, pero hay que crear otras formas de organización como las guardias y las milicias obreras y populares, porque se necesita el levantamiento armado del pueblo también. Es decir, la movilización hay que respaldarla también con la fuerza de las armas para tumbar al régimen. Y establecer un gobierno revolucionario, y eso es posible y hay que pensar en eso, porque lo que se presentó el 28 de abril hasta mayo, hasta finales de mayo, principios de junio, se va a volver a presentar en los próximos meses. La delincuencia, que no es sino la expresión de que el hambre obliga a una parte del pueblo a robar, está aumentando, porque los despidos siguen, porque los salarios se recortan, es decir, porque las condiciones generales se están agravando en todos los terrenos
y va a ocasionar un nuevo levantamiento. Y hay que preparar eso mejor. Y necesitamos entonces que eso se presente y hay que organizar esas fuerzas para eso. Y tal vez el asunto más importante para organizar, y que yo les diría a las compañeras que hoy nos acompañan y a los compañeros que nos están escuchando, el asunto principal que hay que organizar es nuestro propio partido, el partido de la clase obrera, un partido revolucionario, no para participar en las elecciones, no para cogobernar con los capitalistas, no para cabalgar sobre el pueblo, sino para destruir toda esta porquería de sistema que no le brinda nada a la gente que trabaja, y para que ese partido dirija las fuerzas de los obreros, de los campesinos, de los pequeños productores, de todas las fuerzas del pueblo en una revolución. Y se necesita, esa es la organización principal en la que tenemos que pensar todos los obreros revolucionarios, en la que tenemos que pensar todos los rebeldes, toda la gente que está asqueada de esta situación, y de pensar de que necesitamos un partido revolucionario, que no puede ser otra cosa que un partido de la clase obrera que sea capaz de dirigir toda la inconformidad, toda la rebeldía del pueblo a la revolución. Y tenemos que pensar en eso, compañeros, porque eso se va a poner al orden del día en los próximos meses. Eso sería lo que yo tendría que decir. Muy bien, compañero, muchas gracias por sus palabras. Vamos a darle paso a 2 minutos a cada una de las compañeras. Quisiéramos darle mucho más tiempo, pero sabemos pues que ya nos estamos extendiendo mucho, y por eso 2 minuticos para sus últimas palabras. Bien pueda, compañera Amparo. Sí, compañeros, pues, ¿qué me queda por decir? Que estamos pendientes, brindando la solidaridad con los compañeros y compañeras del Hospital de la Misericordia, que si necesitan algún tipo de asesoría, vamos con la solidaridad. Hay que emprender y hacer un plancito de trabajo, exigirle a la super, pero recordemos que lo más importante es forjar la unidad, usuarios, trabajadores, y la comunidad en general, a darnos la pela de empezar a hacer las asambleas en los distintos barrios o sectores y difundir el conflicto. Y muchos ánimos, compañera, y vamos para adelante porque el futuro es nuestro. Feliz noche y muchas gracias. Muchas gracias, compañera Amparo. No quiero dejar de mencionar dentro de los mensajes en el chat, y un saludo muy especial para Elsa Moreno Hurtado, que nos escribe: yo trabajo en el área de la salud y en abril del 2020 también nos enviaron a 700 empleados para la casa porque se terminó la contratación con Medimás. Aún no nos han solucionado absolutamente nada. Compañera María Elena. No, compañeros, mi último mensaje es, compañeros, sobre todo aquí a la audiencia, a los compañeros, el compromiso de la Escuela Sindical Mariacano es seguir luchando por la reestructuración del movimiento sindical, por rescatar la independencia de clase, y también pues a llamar a los trabajadores de que se están organizando comités de lucha también, comités de lucha que están comprometidos con la preparación del paro general indefinido y que han demostrado que están por defender los derechos del pueblo colombiano. Te llamo a eso y al apoyo de estos programas, que realmente son estos programas los que elevan la conciencia de clase, porque eso es lo que necesitamos, elevar nuestra conciencia de clase para organizar nuestra lucha con independencia. Muchas gracias, compañeros, y muy buenas noches. Muchas gracias, María Elena. Compañera Marta. Bueno, les quería agradecer a todos por escucharme. Son muchísimas otras cosas más que hubiera podido contar, pero pues el tiempo no nos da, y todos los desatinos que tuvo este señor Bernardo, ya muy conocido en todo el ámbito con todo el desastre que hizo en el hospital. Pero nada, decirles que nosotros seguimos en pie de lucha con ese hospital, que se la hemos metido toda desde el sindicato, una subdirectiva que tenemos ahí en Calarcá, y que nosotras no nos vamos a quedar calladas y seguiremos denunciando y haciendo todo lo posible
cualquier irregularidad que de pronto llegue a pasar ahorita y que algo que veamos que no está de nuestro agrado, también lo sacaremos al aire, como todo lo que hicimos con este señor, y que gracias a las denuncias que nosotros empezamos a hacer, es que le cayó ese fortín político que tenían ahí y que desgraciadamente llevaron al hospital en lo que está ahorita, pero pues con toda la voluntad de sacarlo adelante. Muchas gracias, compañera Marta. Sí, realmente ha sido un tema muy, muy ilustrativo de lo que está pasando, y tengo que agradecerle especialmente a la compañera por haberse conectado con nosotros, por habernos comentado directamente pues la situación allá, dicha por una compañera que conoce y que vive allá la situación, que está junto a la comunidad, que está en pie de lucha, que está en la primera línea pues de este combate por la defensa de la salud pública y en este caso por el Hospital de la Misericordia. Transmitirle pues toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestra disposición para que a través nuestro se puedan hacer todo este tipo de denuncias y llamar a las actividades que ustedes organicen, a la solidaridad, a la movilización, comprometernos desde ya con esta importante tarea e invitarlos para que no desfallezcamos, para que a pesar de las dificultades que se nos presentan en estas luchas concretas, tenemos que seguir adelante porque nuestra lucha es de largo aliento, tenemos grandes tareas por resolver, tenemos que tomar todas estas batallas particulares que nos toca vivir como experiencia, sacar las mayores lecciones, arrebatar lo más que podamos al gobierno, al Estado, y convertir eso en experiencia para las grandes luchas, por esas luchas que nos lleven no solamente a algunas conquistas particulares, sino a resolver los problemas de raíz, que sabemos que esos problemas de raíz están en el sistema y que tenemos es que ir abonando para eso. Todo este trabajo tiene que contribuir a esa transformación radical de la sociedad, a esa noble causa necesaria, labor que estamos desarrollando no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo, por acabar con este inmundo sistema capitalista que es la raíz de todos nuestros males y que es la verdadera pandemia. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Los esperamos en una próxima edición de Vanguardia Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político.